El 31 de diciembre será la audiencia de formulación de cargos e inicio de instrucción fiscal a 16 militares por el delito de desaparición forzada de 4 adolescentes en el sur de Guayaquil. Mientras, con pruebas antropológicas se intenta confirmar si los cuerpos hallados en Taura corresponden a ellos. El Ministerio de Trabajo se disculpó con la vicepresidenta Verónica Abad, pero según sus abogados, la ministra Ivonne Núñez incumplió la orden de hacerlo en un mensaje a la nación. La jueza Nubia Vera ratifica en la Comisión de Justicia de la Asamblea que recibió presiones y fue amenazada para que se pronuncie en contra de la acción presentada por la vicepresidenta Abad, mientras el titular de la Judicatura, Mario Godoy, ahora la demanda por injuria. Desde enero, por decisión del Consejo de Quito, ya no serán retenidos los carros de los conductores que incumplan el pico y placa. La segunda turbina de la central Toachi Pilatón entrará en funcionamiento este viernes y entregará 68 megavatios, mientras la tercera turbina presentó un desperfecto. 30 sujetos armados y disfrazados de militares ejecutaron una explosión en el área donde se construye la nueva cárcel en Santa Elena. Hay un trabajador muerto y un militar herido, según el director del SNAI. 2 accidentes de tránsito dejaron 6 muertos en Guamote, provincia de Chimborazo, y la vía Cuenca-Sogues en Azuay. Un avión de Azerbaiyán Airlines con 67 personas a bordo se estrelló en Kazajistán. Según un funcionario estadounidense, el sistema antiaéreo de Rusia habría derribado la nave, dejando 38 muertos. El Club Emelec irá a elecciones de un nuevo director en febrero y con ello busca salir de su crisis institucional. Jueves 26 de diciembre de 2024, bienvenidos a Televistazo Estelar. Sigue el drama de los familiares para identificar si los 4 cuerpos calcinados encontrados en Taura pertenecen a los menores desaparecidos el pasado 8 de diciembre después de un operativo militar. Aquí iniciamos. Los 4. ¿Quién los desapareció? La identificación de los 4 cuerpos encontrados en Taura la tarde del martes se complica porque estaban incinerados. Los peritos entrevistaron a las familias de los menores desaparecidos en busca de características físicas de los adolescentes, pero si ese proceso falla, se tendrá que recurrir a pruebas de ADN. Merlin Ochoa continúa con la información. Los 4 cuerpos con huellas de tortura fueron encontrados la tarde del martes junto al río Taura en el recinto Casa de Zinc del cantón Naranjal en la provincia del Guayas. Es una zona de difícil acceso en medio de manglares y a 1,5 kilómetros de la carretera principal. Los equipos de criminalística tuvieron que trasladarse en lanchas. Los cadáveres fueron llevados al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses en el sur de Guayaquil, hasta donde llegaron los padres y familiares de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11 años. Todos desaparecidos el 8 de diciembre, luego de un operativo militar. En el sitio también estuvieron los abogados de la Comisión Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que apoya legalmente a las familias. Fue imposible identificar los cuerpos por medio de huellas dactilares porque estaban calcinados. Empezaron entonces los exámenes de antropología. Y eso tiene que ver con la información que las familias se están dando en cuanto a heridas que hayan tenido antes, los chicos, ¿no? Prótesis y otro tipo de, digamos, características fisiológicas que los chicos presenten. Los resultados de este segundo proceso podrían estar listos el lunes, pero dado que algunas partes están incompletas por la calcinación, los abogados piensan que será necesario realizar pruebas de ADN, un proceso que tomaría un mes. De ser así, solicitarán al Ministerio del Interior la participación de laboratorios internacionales para agilizar los resultados. Para que eso, en el peor de los casos, se active y hacer que
lapso de espera angustiante sea el menor posible. Los padres de los 4 desaparecidos se aferran a que ellos aún están vivos. Piden que no dejemos de buscar a los 4 chicos hasta que los resultados de criminalística sean oficiales. Para ellos, los 4 niños aún siguen con vida y hay que buscarlos. La mañana de este jueves llegó hasta la morgue el director del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y un equipo de la Fiscalía, pero no dieron declaraciones. En paralelo, se esperan los resultados de la autopsia para determinar las causas de muerte de los cuerpos encontrados en Taura. Mientras tanto, el próximo 31 de diciembre se realizará la audiencia de formulación de cargos e inicio de instrucción fiscal contra 16 militares por el delito de desaparición forzada contra 4 adolescentes en el sur de Guayaquil. La actualización de este proceso judicial con Bessie Granja. El próximo 31 de diciembre a las 10 de la mañana se realizará la audiencia de formulación de cargos e inicio de instrucción fiscal por el delito de desaparición forzada en contra de 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, vinculados en la desaparición de los adolescentes Nehemías Arboleda, Steven Medina, Josué e Ismael Arroyo, ocurrida el pasado 8 de diciembre. La diligencia será en la Unidad Judicial Penal Valdivia, en el sur de Guayaquil. La decisión se adoptó este 24 de diciembre, luego de que la jueza Tanya Loor aceptó el recurso de habeas corpus solicitado por las familias de los menores, en coordinación con el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Según la magistrada, se encontraron elementos que hacen presumir que los 16 militares, quienes detuvieron a los adolescentes, no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos, como solicitar cooperación de la Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes, DINAPEN. Además, que no existe para las Fuerzas Armadas la facultad de intervenir en procedimientos contra menores de edad, peor aún, en conflicto con la ley. En una entrevista radial durante esta mañana, el ministro Giancarlo Lofredo confirmó que los 16 integrantes de la FAE se encuentran bajo custodia militar. No de sus pares, sino de oficiales y de inteligencia, para asegurar que no vaya a haber la posibilidad de que se nos llegue a extraviar alguno de ellos. En caso de que sean requeridos por la Fiscalía, dijo el ministro, serán las Fuerzas Armadas las responsables de trasladarlos a rendir declaraciones o para cualquier otra diligencia. El Ministerio de Trabajo publicó un comunicado de disculpas públicas a la vicepresidenta Verónica Abad, con el que no están de acuerdo sus abogados. Ellos dicen que la cartera de Estado no cumple la sentencia, pues las disculpas deben emitirse en cadena nacional. Fabiola Santana con las reacciones. El Ministerio del Trabajo sí emitió disculpas públicas a la vicepresidenta Verónica Abad, pero no cumplió con la sentencia de la jueza. Eso lo dicen los abogados de la vicepresidenta. El comunicado del ministerio se publicó a 3 días de que la jueza Nubia Vera determinó la vulneración de los derechos de Verónica Abad y ordenó emitir disculpas públicas como medida de reparación. La cartera de gobierno publicó en su portal web y en redes sociales: se extienden disculpas públicas a la accionante María Verónica Abad Rojas al decidir la juzgadora otorgarle el derecho a ser funcionaria pública bajo el régimen de la Ley Orgánica de Servicio Exterior y no servidora pública bajo el régimen de la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP. Aunque aclaró que la jueza ratificó la competencia del Ministerio del Trabajo y ordenó continuar con la sustanciación del sumario administrativo. Para los abogados de la vicepresidenta, el Ministerio del Trabajo no cumple con la sentencia, pues las disculpas públicas deben ser emitidas por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, en un mensaje a la Nación. El comunicado fue firmado por la cartera de Estado. No cumple los parámetros de reparación integral. El mensaje no es ese. Eso parece un comunicado como no quiero ser Oscar en el trato, pero como un berrinche, ¿no? Como, lo hago porque me toca, ni siquiera lo han hecho bien. Ellos acudirán a la jueza y en caso de que no logre el cumplimiento de su resolución, podrían interponer una acción de incumplimiento en la Corte Constitucional que contempla sanciones de destitución. Ya la declaración de derechos está. La declaración de derechos vulnerados, ojo, ya está. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es acatar y cumplir. Pero aún en eso vemos una actitud indiferente por parte del Ministerio de Trabajo y hasta prepotente, ¿no? Porque ni siquiera están haciendo caso a la justicia. La defensa de Abad espera no tener que llegar a esas instancias.
Por otro lado, faltan 10 días para el inicio de la campaña electoral y el presidente aún analiza la posibilidad de pedir licencia o no. Su ministro de Gobierno insiste en que no es necesario, mientras en la Asamblea su bloque tomará la misma decisión que el jefe de Estado. Patricio Díaz informa los escenarios en este caso. El pedido o no de licencia de las autoridades que van por la reelección agudiza el debate. El presidente Daniel Noboa y los legisladores de su bancada analizan no solicitarla. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, ha insistido en sus últimas intervenciones en que el presidente de la República no debe pedir licencia. Su argumento es que en un dictamen de la Corte Constitucional de 2010 se menciona que este periodo, posterior a la muerte cruzada, no es ordinario y no cuenta como reelección. A mi criterio, no aplica la obligatoriedad del artículo 93 para pedir del Código de la Democracia para pedir la licencia, pero eso es una decisión que tendrá que tomar el presidente. Pero de los más de 90 legisladores que van a la reelección, la mayoría ha pedido licencia. Incluso la presidenta de la Asamblea les dio hasta este sábado para presentar su solicitud. Ellos insisten en que esta sí es una obligación de todos los candidatos a la reelección. Primero porque el Código de la Democracia expresamente así lo dice y porque al final del día no perdemos nuestra condición de servidores públicos. Un servidor público en el ejercicio de su cargo no puede hacer proselitismo político, además que es incongruente que alguien esté en campaña y también esté ejerciendo la legislatura porque no va a poder ni siquiera asistir al Parlamento. Si el presidente y sus legisladores no piden licencia, se convierten en autoridades y a la vez candidatos, en contradicción al Código de la Democracia que sanciona a los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones induzcan al voto a favor de determinada preferencia electoral. Es lamentable que un candidato pueda decir no voy a hacer los meetings, no voy a ir a los diferentes recorridos, pero sí voy a ir al debate. Y evidentemente si es que no compareciera al debate, eso ocasiona que cometa una infracción muy grave. Según constitucionalistas, en caso de que no pidan licencia, el órgano que debe definir si están cumpliendo o incumpliendo la ley es el Tribunal Contencioso Electoral, siempre que alguien haga una denuncia por infracción electoral. El CNE, que es la institución que organiza, vigila y controla el proceso, no ha tomado una postura más allá de las declaraciones de sus autoridades. La campaña electoral inicia el 5 de enero. El presidente tiene 10 días aún para tomar una decisión. 4 causas se ventilan en la justicia a raíz del fallo de la jueza Nubia Vera, que revocó la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad. La Fiscalía investiga al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Él presentó una denuncia penal y una querella por calumnia en contra de la jueza y ella también está en la mira de la Corte de Pichincha. Jacqueline Rodas con explicación. El pasado lunes, la jueza Nubia Vera revocó la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad y denunció que el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, la intimidó, amenazó con destituirla y le entregó un dispositivo tipo pendrive con el fallo en contra de Abad. Ese día la Fiscalía, de oficio, abrió una investigación previa y ya notificó a Godoy. También realiza diligencias. Entre ellas, convocó a la jueza para que rinda versión. No acudió al primer llamado y se fijó una segunda fecha. Nubia Vera tiene en su poder el pendrive que deberá entregar en cadena de custodia para someterlo a pericias. Entre tanto, llevó el dispositivo a una notaría y extrajo 9 páginas con los insumos jurídicos que justificaban el rechazo de la acción de protección de la vicepresidenta, que exigía a Godoy según la denuncia de Vera. Del otro lado, el Consejo de la Judicatura promueve la declaratoria de manifiesta negligencia o error inexcusable en contra de la jueza, que está en manos de la Corte Provincial de Pichincha y podría terminar en su destitución. Esa causa se abrió cuando Nubia Vera ya tenía el caso de la vicepresidenta y se activó un día después del 17 de diciembre, cuando Mario Godoy visitó a la jueza y también al presidente de la Corte de Pichincha, Fabián Favara. Pero hay 2 causas más que se ventilan en la justicia. Godoy presentó una denuncia penal en la Fiscalía por las acusaciones de Nubia Vera y también una querella por calumnias. Además, la jueza Nubia Vera denunció ante la Asamblea que recibió amenazas para resolver en contra de la vicepresidenta Verónica Abad en la acción de protección presentada contra el Ministerio de Trabajo. El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, mencionado, también presentó una querella contra la funcionaria judicial. Patricio Díaz sigue el tema. La Comisión de Justicia convocó a la jueza Nubia Vera y al presidente de la Judicatura, Mario Godoy,
para escuchar sus versiones sobre las denuncias de presiones para resolver en contra de la vicepresidenta en la acción de protección que presentó contra el Ministerio de Trabajo. Godoy no acudió. La comisión escuchó a la jueza Vera, que en su intervención reseñó las ocasiones en que la convocaron el director provincial de la Judicatura, un asesor del presidente del Consejo y el mismo Mario Godoy. Dice que le advirtieron que se activarían sumarios administrativos en su contra si no cumplía su pedido. Que ya va a ver que me van a destruir, que van a acabar con mi carrera profesional, que van a acabar con mi vida. Denunció que le entregaron un pendrive que tenía 4 páginas. Leyó parte del documento donde se declaraba como improcedente la acción presentada por la vicepresidenta Abad. Por ahí mostraron unos mensajes en el teléfono del doctor Mario Godoy, de que decía, mira, aquí está, Daniel Noboa necesita esto que salga ya, el presidente nos está presionando. Los legisladores le consultaron si tenía seguridad de que se trataba del número del presidente Noboa. Dese cuenta, ¿cómo yo afirmaría de que es del teléfono del presidente Daniel Noboa? No puedo asegurarlo. Vera declaró que le advirtieron que su decisión ponía en riesgo la economía del país. Si usted le concede la acción de protección, esta señora va a causar horrores, la confiabilidad crediticia se pierde y más de 11,000 millones de dólares no van a ser entregados, es decir, que ni su sueldo se va a pagar. La jueza lamentó que el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, no se haya presentado para poder encararlo, aunque dice sentir temor por su familia y su vida. Mientras tanto, Godoy presentó una querella por calumnia contra Vera, luego de haber denunciado presiones. El caso lo resolverá la Unidad Judicial Penal de Ñaquito. Un avión de Azerbaijan Airlines con 67 pasajeros y tripulantes se estrelló en Kazajistán. La aeronave se dirigía al sur de Rusia, pero fue obligada a desviarse y finalmente cayó. Se investiga si disparos de un sistema de defensa aérea de Rusia dañaron la nave y la derribaron. La imagen muestra los últimos instantes del avión de Azerbaijan Airlines que intentaba un aterrizaje de emergencia. Tenía daños severos y estaba completamente fuera de ruta. Perdió altura en pocos segundos. El piloto logró estabilizarlo por un momento, pero poco después volvió a descender sin control. Se estrelló e incendió. 38 pasajeros murieron. A pesar de la gravedad del impacto, 29 lograron sobrevivir. Muchos, sin embargo, se encuentran en estado crítico. El avión había salido de Bakú, en Azerbaiyán, con destino a Grozny, capital de Chechenia, en el sur de Rusia. Pero poco antes de aterrizar, la nave fue desviada y cruzó el mar Caspio hacia Kazajistán, donde cayó cerca de la localidad de Aktau. Los restos de la nave muestran una serie de impactos en el fuselaje, compatibles con la versión de que un misil posiblemente ruso fue disparado y la metralla lo alcanzó en vuelo, dejándolo con daños severos. El ataque, según medios extranjeros de prensa, ocurrió poco antes de llegar a su destino original y se le prohibió el aterrizaje en aeropuertos rusos, por lo que se desvió a Kazajistán. Informaron además que en ese momento, en la zona, Rusia combatía un ataque con drones de Ucrania. Se investiga además por qué los sistemas de localización de la nave fueron desactivados cuando volaba sobre Rusia, dejándola fuera del alcance de los radares, y solo fueron reconectados cuando el avión volaba sus últimos minutos sobre Kazajistán. Rusia desplegó un vuelo especial de emergencia para trasladar a ese país a una docena de heridos. Otros tantos fueron llevados a Grozny, en Chechenia, y están hospitalizados en condiciones graves. Rusia ha pedido que no se adelanten conclusiones hasta que esté listo el informe de la comisión investigadora, integrada por técnicos de Rusia, de Azerbaiyán y Kazajistán. Analizan las evidencias en tierra y la grabación de la caja negra que conserva las conversaciones de pilotos con controladores aéreos hasta segundos antes del impacto. Toachi Pilatón ya tiene 2 de sus 3 últimas turbinas operando. Una tercera tiene problemas técnicos y empezará a generar en enero. Francisco Garcés cuenta las novedades en esa hidroeléctrica. La segunda de las 3 últimas turbinas de Toachi Pilatón está disponible y desde este viernes podrá generar 68 megavatios. La turbina que está funcionando en fase de pruebas técnicas se unirá a otra igual que está en funcionamiento sumando 136 megavatios. Ambas estarán en la etapa experimental en la que el SENACE determina el esfuerzo al que deben ser sometidas para verificar su correcto funcionamiento. La tercera y última turbina de la casa de máquinas Ayuri King aún está en ajustes técnicos.
Una de sus partes sufrió un desperfecto y la ministra Inés Manzano informó que estará disponible la segunda quincena de enero. Tras la reparación, esta turbina pasó la primera prueba de giro y se encuentra en etapa de calibración. Una vez que esa turbina entra a prueba, se unirá con las dos en funcionamiento, completando 204 megavatios. Con su puesta en marcha se habrá completado la última etapa de construcción de esta central, que es la única hidroeléctrica nueva con la que cuenta el Ecuador. Y cuando las pruebas de todos los equipos terminen, la hidroeléctrica Toachi-Pilatón estará en capacidad de entregar 254 megavatios, sumando la energía de la primera etapa del proyecto, que es la Casa de Máquinas Arapullo, que funciona desde el 2023. El Ministerio de Energía prepara la llegada de una tercera barcaza de generación eléctrica. El proceso de contratación concluyó y ese equipo estará entregando energía en enero. La segunda barcaza en el río Guayas empezó ya su producción experimental. La barcaza turca Murat Bey de Car Powership empezó las pruebas de operación y estará lista la próxima semana para entregar 100 megavatios de electricidad al país. Con ella, el Ecuador completará 200 megavatios de electricidad llamada flotante, contratada por la emergencia. Los detalles de su contratación no se han hecho públicos. Estuvo a cargo de la electrogeneradora del Austro, Elecaustro, y según el Ministerio de Energía, incluye generar durante al menos 6 meses. Se podrá alargar y se pagará solo por la energía suministrada, cuya cantidad se definirá diariamente. Hay entonces una diferencia con el contrato de la barcaza Emre Bey de la turca Car Powership, que también genera 100 megavatios desde septiembre, pero fue contratada por 1 año y medio por $115 millones. La ministra de Energía, Inés Manzano, anunció el miércoles que el 6 de enero llegará al país una tercera barcaza, también de 100 megavatios. Fue contratada por Elegaustro bajo condiciones similares a la segunda. El plan del ministerio es que en enero haya 300 megavatios disponibles de energía flotante con las 3 barcazas. Según la ministra, hay otros 2 contratos en curso para generación en tierra. Uno es para generadores por 20 megavatios que serán instalados en la central El Descanso y fue firmado con el consorcio Prime Energy Group. Y el segundo con Electro Vesubio para instalar una turbina a gas que podría generar 15 megavatios. En medio de la negociación de estos contratos, renunció el gerente de Elegaustro, Cristian Piedra. Este viernes los accionistas de la empresa fueron convocados para conocer la renuncia y nombrar al reemplazo de Piedra, quien se hará cargo del desarrollo de los contratos firmados. Desde abril del próximo año, 2.763 productos importados para la producción nacional pagarán impuesto a la salida de divisas. Otros 170 insumos farmacéuticos o que sirven para elaboración de medicinas no pagarán esta obligación. Diego Puente informa que el cobro no será de inmediato y explica por qué. 2.763 productos usados como materia prima pagarán desde abril 2,5% de impuesto a la salida de divisas, según un listado emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. En este listado constan, por ejemplo, reproductores de raza pura para ganadería, vacunas libres para patógenos de uso agrícola, corteza de frutas, polímeros naturales y especies. En otras industrias se cobrará el impuesto para placas naturales, láminas, hojas, tiras de plástico, cartones, textiles y material fotográfico. También en calculadoras electrónicas, partes de fotocopiadoras, desechos de pilas y baterías, desperdicios de metales preciosos y mecanismos de relojería. Actualmente el sector industrial paga 5% del impuesto a la salida de divisas por la importación de bienes, pero puede deducirlo del impuesto a la renta, por lo que no tiene un impacto financiero. Con el impuesto del 2.5% en los sectores agroindustriales, camaroneros y bananeros, se estima un costo adicional de $150 millones. El acuerdo ministerial aclara que 170 productos médicos o insumos para elaborarlos no pagarán el impuesto a la salida de divisas. En el listado se contemplan jugos y extractos vegetales, aceites de hígado de bacalao, esmeriles para tratamientos médicos y dentales, minerales de titanio y sus concentrados. Tampoco se aplicará el impuesto a antibióticos como la ampicilina, amoxicilina y sus derivados, medicamentos mezclados y sin mezclar para usos terapéuticos y para tratamientos oncológicos o virus de inmunodeficiencia humana, entre otros.
Ucrania condena el ataque ruso con 70 misiles y 100 drones en Navidad. El presidente Volodymyr Zelensky dice que fue un acto inhumano que apuntó a la infraestructura energética para dejar a miles de personas sin calefacción en medio del invierno. También fue atacado un mercado dejando varios heridos. La región central de Dnipropetrovsk, así como Kharkov en el este, Nikópol en el sur o Kryvyi Rog al norte de Jersón, han sido los blancos más recientes de los ataques de Rusia. Y aunque Ucrania reporta que varios misiles y drones que fueron usados en esta ofensiva, agravada desde el 24 de diciembre, fueron interceptados, otros cayeron principalmente en áreas residenciales y de instalaciones de la infraestructura energética, dejando inhabilitado el servicio eléctrico y de abastecimiento de gas para los sistemas de calefacción en medio de temperaturas bajo cero. Volodymyr Zelensky condenó la agresión calificándola como inhumana. Putin eligió deliberadamente el día de Navidad para atacar, dijo. El director de la principal empresa proveedora de energía señaló que se trató de un acto depravado al que hay que responder, mientras que el gobierno de Ucrania pide a los países aliados más defensas aéreas. Pues a los ataques en Navidad, esta mañana se sumó otro con 31 drones contra un mercado, un incidente que también dejó muertos y heridos. En 2 meses se cumplirán 3 años desde el inicio de la invasión de Rusia, y en Estados Unidos, que ya ha enviado ayudas por $175 mil millones, el presidente Joe Biden ha pedido al Ministerio de Defensa que esa asistencia militar no se detenga. Israel atacó varios puntos de Yemen, incluyendo el aeropuerto internacional de la capital Sanaa. Videos en redes sociales mostraron el caos en las instalaciones al momento del ataque. En el lugar también estaba el director general de la Organización Mundial de la Salud, quien resultó ileso y confirmó la destrucción de la torre de control, parte de la pista y de las salas de embarque. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que sus fuerzas atacaron blancos hutíes y agregó que su objetivo es erradicar al grupo rebelde socio de Irán. Por ahora no hay reporte de víctimas. Y miles de migrantes se apresuran a llegar a Estados Unidos antes de que tome posesión Donald Trump el próximo 20 de enero. Mientras tanto, sus funcionarios ya adelantan detalles de cómo será el proceso de deportación una vez que inicie su gobierno. Bajo el intenso sol y con paso apresurado, esta familia camina por el borde de una carretera de Honduras. La pareja y su hijo viajan desde Venezuela y su objetivo es entrar a Estados Unidos antes del 20 de enero. Venezuela la plata ya no vale. Yo trabajaba de vigilante, trabajaba de construcción, 2 trabajos. Y con eso yo lo que compraba prácticamente como 1 kilo, 1 libra de arroz. En México los albergues están colapsados. La cantidad de personas que llega a diario supera por mucho su capacidad de gestión. Y es que son miles de migrantes latinos de Medio Oriente, África y Asia en travesía. Creen que entrando a territorio estadounidense antes del cambio de administración, tendrán la oportunidad de hacer vida en ese país. Sin embargo, este jueves, Tom Homan, quien será el encargado de la política migratoria de Trump, advirtió una vez más sobre los controles fronterizos y la ola de deportaciones que habrá desde el primer día de gobierno. El llamado zar de la frontera detalló que las familias serán enviadas a centros de detención migratorios con tiendas de campaña o carpas para su expulsión del país, incluso si ya tienen hijos nacidos en Estados Unidos. Dijo que será decisión de los padres si dejan a los menores o retornan con ellos a sus países de origen. Autoridades de Hawái investigan la aparición de un cuerpo que quedó atrapado en el compartimiento del tren de aterrizaje de un avión de United Airlines. La aeronave salió del aeropuerto de Chicago hacia Maui en la víspera de Navidad y en la tarde del 24 de diciembre. Perú declara emergencia ambiental durante 90 días para combatir los efectos de un derrame de petróleo en la provincia de Talara. 6 playas de la región fueron afectadas por una fuga cuando se iba a realizar la carga de crudo a una embarcación por parte de la empresa estatal Petroperú. La limpieza ha continuado y ahora se espera que inicien las labores de remediación por este incidente que una vez más se ha producido en las costas peruanas.
Asia conmemora el tsunami más mortífero de la historia. 20 años después, el jueves 26 de diciembre, se celebran ceremonias para evocar el doloroso recuerdo de las enormes olas que mataron a más de 220,000 personas 2 días después de Navidad. El 26 de diciembre de 2004, un terremoto de magnitud 9.1 frente a la costa occidental de la isla de Sumatra generó enormes olas que barrieron Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia y otros 9 países del Océano Índico, matando a personas en lugares tan lejanos como Somalia. A su velocidad máxima, las olas viajaron a casi 800 kilómetros por hora y alcanzaron alturas de hasta 30 metros. Tigres siberianos retosan en la nieve en un parque en la ciudad china de Xinjiang, en el noreste del país. Las recientes caídas de temperatura supusieron un regalo para los más de 100 felinos en el parque del tigre siberiano. Especialistas los cuidan, también los crían. Los animales aprovecharon el tiempo para jugar con la nieve en el suelo o disfrutar de paseos por los bosques, y algunos incluso se acurrucaban alrededor de un árbol para mantenerse calientes. Los criadores han hecho arreglos adicionales que incluyen mejorar sus dietas y condiciones de vida para ayudar a los tigres a disfrutar de un invierno más cómodo. En Colombia, la Feria de Cali inició y la ciudad vibra al ritmo de la salsa. Más de 2,000 artistas y 40 escuelas de salsa desplegaron su talento en el Salsódromo durante la inauguración. El evento se desarrolla a lo largo de 1,5 kilómetros de una autopista, donde los asistentes disfrutan del baile, carrozas y conciertos. Rubén Blades, Yandel, Silvestre Dangond, el Binomio de Oro y el grupo Nietzsche serán parte de los invitados en esta edición número 67, que terminará el 30 de diciembre. Conductores, las reglas que cambian. En Quito, desde el próximo año se aplicarán cambios en el sistema de restricción pico y placa. Ya no serán retenidos los vehículos que infrinjan la ley y se podrá pagar las multas con trabajo comunitario. Adriana Bermeo amplía la información. El Consejo Metropolitano de Quito aprobó 3 cambios en el sistema de restricción vehicular conocido como pico y placa, que se aplicarán desde el próximo año, 60 días después de que se notifique a la Agencia Metropolitana de Tránsito. El primer cambio es la prohibición de retener los vehículos que incumplan el pico y placa y que hasta ahora son trasladados a los patios de la AMT. Con la reforma, los agentes de tránsito notificarán la infracción al conductor, que podrá circular con ese documento durante toda la franja horaria en la que fue multado. Si ocurrió en la mañana, de 6 a 9:30, y si fue en la tarde, de 16 a 20 horas. En la tarde, que es una segunda franja horaria, no cuenta esa como la infracción de la mañana, lo que significa que puede ser infraccionado en la mañana una vez, solo una, pero si en la tarde vuelve a cometer la misma infracción, se le va a sancionar. Actualmente, cuando un auto es retenido, el conductor asume el costo de la plataforma o grúa, que oscila entre $50 y $70, y el tiempo que se queda sin movilización, en muchos casos una herramienta de trabajo. El segundo cambio está relacionado con las multas, que se incrementarán cuando haya reincidencia. La primera vez, la sanción se mantiene en el 15% de un salario básico, $70.50. La segunda vez, la sanción sube del 25 al 30% de un salario básico, $141. Desde la tercera vez en adelante, se mantiene en 50% de un salario básico, $235. La tercera reforma es que los conductores podrán pagar esas multas con trabajo comunitario. Se pueden hacer parte de las campañas de educación vial. Tenemos señalética en mal estado que deseamos limpiarla. Hay un millón de cosas que se puede hacer. Cada hora de trabajo comunitario será contada como $10 del pago de la infracción. La Agencia Metropolitana de Control supervisará el cumplimiento y pasará un informe a la Agencia Metropolitana de Tránsito para que se subsane la multa.
En Quito circula 500.000 de vehículos, sobre los que se aplicarán los cambios del pico y placa. Sin llegar a acuerdos definitivos, se llevó a cabo la primera de las mesas técnicas en las que el municipio de Guayaquil analiza cómo implementará el cobro del impuesto al rodaje vehicular. Este tributo estuvo suspendido durante 4 años, pero a partir de 2025 los valores acumulados serán recaudados de manera retroactiva. Fernando Terranova lo explica. Es oficial, el Consejo Cantonal de Guayaquil aprobó una ordenanza para cobrar desde 2025 el impuesto al rodaje a todos los dueños de vehículos. Antes el SRI recaudaba ese tributo, pero desde 2020 el COTAD transfirió esa responsabilidad a los municipios. No obstante, en Guayaquil, la administración de Cynthia Viteri suspendió su cobro en 2021. Ahora esos valores represados se cobrarán retroactivamente, lo que implica que los conductores deberán abonar los impuestos de los últimos 4 años. Además del correspondiente a 2025. El monto del impuesto varía entre $5 y $70 anuales, dependiendo del avalúo del vehículo. Solo los que cuesten menos de $1,000 quedarán exentos. El tema ha generado intensos debates en las últimas sesiones de consejo. Está bien, hay ciertos carros que no les van a cobrar, de 0 a 1,000. ¿Qué tipo de carro cuesta $1,000? Hay otras personas que se han esforzado para comprar sus carros y van a tener que pagar. Cuando hay que aplicar la ley, hay que aplicar la ley. Aquí no es a conveniencia, ni en los tiempos que sí, que no, que vayan a manifestar a Quito si la situación está mal. De los 700.000 vehículos que conforman el parque automotor de Guayaquil, el 80% está valorado hasta en $12,000. Eso quiere decir que el guayaquileño, aproximadamente el 80%, va a tener que pagar $15 anuales. La primera mesa técnica se desarrolló a puerta cerrada la mañana del 24 de diciembre. Participaron autoridades de la Agencia de Tránsito, del municipio y 7 concejales, pero al final no hubo acuerdos. La edil Cynthia García propuso un mecanismo para no cobrar el impuesto, modificando la tabla según los avalúos de los vehículos y poniendo valores simbólicos o valor cero. La ley es clara y establece una tabla, pero dice que esta puede ser modificada por ordenanza en Consejo Cantonal. Y lamentablemente no lo quisieron aprobar. El alcalde Aquiles Álvarez dice que se empezará a cobrar el valor de 2025. Los valores retroactivos están en análisis. Pero hay que cobrarlo, no es algo que decide el municipio, es algo que por ley nos toca. Me encantaría no cobrar. Con el impuesto al rodaje, el municipio de Guayaquil proyecta recaudar $4.3 millones anuales. Un bus de la cooperativa Línea Gris sufrió un volcamiento y cayó 120 metros hacia una quebrada en el cantón Guamote. 3 personas fallecieron y otras 5 resultaron heridas. Más de 5 horas les tomó a las autoridades recuperar los cuerpos y trasladar a los heridos a hospitales. La mañana de este jueves, un bus de la cooperativa Línea Gris que cubría la ruta Palmira-Guamote se volcó y cayó a una quebrada de 120 metros de profundidad. Más de 5 horas les tomó a los bomberos recuperar los cuerpos de las 3 víctimas mortales y rescatar a los 5 heridos. El vehículo que se dirigía hacia el cantón Guamote sufrió el volcamiento en una zona de difícil acceso, por lo que las labores de rescate se complicaron. Los 5 heridos fueron trasladados a los hospitales de Guamote y Riobamba. Se realizó un triaje para poder valorizar a las víctimas y darle prioridad de traslado a cada una de ellas. Se trasladaron a la ambulancia de Cuerpo Bomberos 2, se pidió colaboración igual a la ambulancia de Alausí y de Colta, las cuales también acudieron al lugar. Entre las víctimas fatales se encuentra un adulto mayor y su hijo, ambos oriundos de la comunidad de Atapo, Larcapamba, y un tercer fallecido de la comunidad vecina de Atapo, San Francisco. Según testigos, los 3 viajaban hacia Guamote para asistir a la feria semanal. Peritos del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, CIAT, recabaron indicios para esclarecer las causas del siniestro de tránsito. Se realizará la respectiva investigación bajo ya la veña de Fiscalía y autorizado por Fiscalía para proceder a hacer las pericias pertinentes para poder establecer quién estuvo conduciendo el vehículo siniestrado. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al centro forense de la ciudad de Riobamba. Y esta tarde se conoció de otro mortal accidente de tránsito, esta vez en la vía Cuenca-Azogues, a la altura de la Universidad de la SUAY. 3 personas, 2 hombres de 32 años y una mujer de 34 fallecieron, según los bomberos, luego de que el vehículo en el que se movilizaban, que iba a exceso de velocidad, chocara contra un muro y poste. El automóvil quedó partido por la mitad, mientras el conductor fue detenido, dando positivo a la prueba de alcoholemia, según el gerente de la empresa
Fuerza de Movilidad y Tránsito de Cuenca, Lenin Guzmán. La vía permanece cerrada para las investigaciones pertinentes. El gobierno calificó como un acto terrorista a la explosión registrada en el lugar donde se construye la nueva cárcel de Santa Elena. Quienes viven por el sector están atemorizados y exigen protección de la fuerza pública. En el pueblo no se habla de otra cosa. Cuestión de que están esas bombas que han tirado, dice. Las bombas a las que se refiere fueron lanzadas a la madrugada del 25 de diciembre en el sitio donde se construye la nueva cárcel. Un grupo armado de unos 30 individuos disfrazados con uniformes militares, irrumpieron en una obra en construcción, causando destrucción y terror. Un trabajador murió y un militar quedó herido. Además, otros 5 trabajadores fueron secuestrados, pero la policía los liberó poco después. Él o los autores aún no están identificados, aunque el SNAI parece tener alguna pista. Este ataque revela la alianza entre grupos criminales y ciertos sectores políticos que, en lugar de rechazar estos actos, los utilizan para frenar el avance del gobierno en su visión de devolver la paz y la seguridad a los ecuatorianos. En el pueblo, mientras tanto, lo ocurrido preocupa. Por ende, la petición aquí, en Juntas del Pacífico, es simple. Y ahora que está en construcción la cárcel, tiene que haber más personas para que guarden, cuiden, porque nosotros estamos en peligro. Exigimos seguridad en nuestro pueblo si se va a continuar. En el lugar del atentado ha habido un par de cambios evidentes. Primero, la seguridad se ha reforzado. Hay militares por todo el área. Y segundo, los trabajos se han suspendido temporalmente, mientras se realizan las investigaciones y las labores periciales para intentar dar con los responsables. Se cumplen 5 días de la desaparición de 21 pescadores en Manta, provincia de Manabí. Según el reporte de la Capitanía del Puerto, ellos naufragaron en el barco Patricia Lin, que zarpó el 21 de diciembre. Sus familiares esperan que las operaciones de búsqueda no cesen, pues mantienen la esperanza de encontrarlos. En Manabí, los familiares de los 21 pescadores desaparecidos se turnan para esperar noticias en los exteriores de la Capitanía del Puerto. El zarpe del barco Patricia Lin de 220 toneladas se dio la tarde del sábado 21 de diciembre desde la ciudad de Manta. Su salida quedó registrada en un video captado desde otra embarcación. En un comunicado de la empresa naviera Albacares S.A., que es operadora de la embarcación, detalla que se mantuvo comunicación con el jefe de máquinas a las 20:50, sin reportar ninguna novedad. La última señal del barco fue detectada a la 1:50 de la madrugada del domingo y desde allí se perdió el contacto. Que regresen con vida. Y si lamentablemente pues naufragaron, encontrar sus cuerpos. Es lo único que nosotros como familiares pedimos, que por favor, para darle una cristiana sepultura y saberlo visitar en un lugar donde ellos estén. La Capitanía del Puerto de Manta mantiene activo el protocolo de búsqueda. La madrugada del domingo hallaron 2 balsas salvavidas abiertas sin personas a bordo. También otros pescadores alertaron de utensilios de pesca y víveres que encontraron flotando en alta mar. Estos restos confirman el posible hundimiento accidental del barco a unas 34 millas de distancia del puerto manabita. Según la Armada Nacional, el número de 21 pescadores determinado por los familiares es superior al permiso concedido por la institución. Nosotros en el zarpe tenemos a 17 tripulantes, pero más sin embargo 16 fueron los que embarcaron porque una persona en último momento pues no pudo embarcar. Los demás tripulantes se han embarcado pero sin autorización. Eso ya tiene que dilucidarlo dentro de las investigaciones que ya se aperturó aquí en la Capitanía el expediente sumario para investigar los aspectos técnicos marítimos que sucedieron en este percance. A las labores de la Armada Nacional en alta mar también se incorporó la Brigada de Rescate Acuático del Cuerpo de Bomberos de Manta y se trabaja con un recorrido aéreo para apoyar la búsqueda, que según se manifestó continuará. El barco tenía que permanecer en el mar una semana, pues su regreso estaba previsto para el 28 de diciembre. Los 4. ¿Quién los desapareció? Han pasado 18 días desde la desaparición de los 4 menores de edad en Guayaquil. Los pronunciamientos del gobierno y las Fuerzas Armadas han sido confusos, contradictorios y han sembrado más preguntas. Luis Alfredo Zúñiga tiene la línea de tiempo.
La desaparición ocurrió la noche del domingo 8 de diciembre, pero se hizo pública 6 días después, cuando los padres, ya desesperados, lo denunciaron a medios de comunicación. A 11 días de la desaparición, apenas llegó la primera reacción oficial. Fue escueta. En un breve comunicado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas solo mencionó que trabajaba en la búsqueda, que se colaboraba con Fiscalía y que se tomaron medidas adicionales. No se aclaró por qué militares tomaron ese procedimiento, por qué se detuvo a los menores, ni por qué fueron llevados a Taura. 2 días después, las redes sociales volvieron a ser la vía para que el gobierno se pronuncie, sin opción a preguntas. En un video, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, junto a las cabezas del bloque de seguridad, señaló responsables, dijo que fueron grupos delincuenciales y eximió de culpa a los militares, algo que ratificó el jefe del Comando Conjunto. Se descarta cualquier participación de la fuerza pública en hechos posteriores a la referida intervención y que sería causa de la desaparición. Tenga la plena seguridad de que las Fuerzas Armadas no van a interferir en las investigaciones ni van a encubrir hecho alguno. Afirmaciones que se hicieron pese a que la investigación de Fiscalía aún está en curso. Y aunque aseguraron que no eran culpables, anunciaron la conformación de un tribunal de disciplina militar. Apenas el 22 de diciembre, el presidente Daniel Noboa hizo su primer pronunciamiento, también escueto, y en redes sociales. Cero impunidad, sea quien sea, aseguró, y ordenó que se intensifiquen las acciones para saber el paradero de los 4 chicos. 15 días después de la desaparición, finalmente las autoridades respondieron preguntas. El mismo día que se convocaron a plantones en las calles. En Radio City, el ministro Lofredo atribuyó la demora a que estaban verificando información. Apenas ese día confirmó que los militares sí detuvieron a los menores, que fue una patrulla con 16 uniformados y que lo hicieron según un informe porque habían participado de un robo. Además que la patrulla fue a Taura porque esa era su base. Los niños ya no estaban bajo la custodia de los militares y estaban libres y en contacto con su padre. Que los habían dejado en Taura. Casi a la misma hora, el presidente Noboa habló en Radio Democracia. Aseguró que no encubriría a nadie y que aún no era momento de tratar el caso como desaparición forzada. Sumó una sugerencia. He sugerido a una comisión de que los 4 chicos sean considerados como héroes nacionales. Sin embargo, no quedó claro por qué los declararía héroes y cómo esto contribuiría a encontrarlos. El mismo día en redes sociales circuló el video que se mostró en la Asamblea Nacional. Ahí se observa militares aprendiendo al menos a 2 personas y se aseguró que eran los ahora desaparecidos. Esa noche en el programa Ver a su manera, el ministro de Gobierno sí habló de que fue un procedimiento irregular y que por eso se conformó el Tribunal de Disciplina Militar. Que han habido procedimientos irregulares, que han habido conductas irregulares que llegaron hasta cierto punto, que no debieron haber ocurrido. Este jueves el bloque de seguridad canceló un nuevo pronunciamiento, sin explicar los motivos. Quien sí habló en Radio Centro fue el ministro Lofredo. Dijo que la sugerencia de declarar los héroes era con el ánimo de resarcir a las víctimas. Pero nuevamente, no se profundizó. Narró lo ocurrido el 8 de diciembre una vez más, tal como lo dice el informe militar. Pese a que en la audiencia de habeas corpus, la Fiscalía señaló que no hay elementos que indiquen que los 4 adolescentes participaron en un delito. Lofredo informó también que los militares nunca notificaron a sus superiores del procedimiento. El delito de desaparición forzada, por el que se investiga el caso de los 4 adolescentes de Guayaquil, podría generar responsabilidad internacional para el Estado si no se investiga y repara a las víctimas. 16 militares son investigados por ese delito. Jacqueline Rodas detalla la información. El delito de desaparición forzada, por el que son investigados los 16 militares involucrados en el caso de los 4 niños y adolescentes de Guayaquil, se sanciona hasta con 26 años de prisión. Para que se configure, debe tomarse en cuenta 5 elementos: que sea un agente del Estado el que prive de libertad a una persona, seguido de la falta de información, negarse a reconocer la privación de libertad o negarse a informar sobre el paradero o destino de la persona. Es un delito que parte de varias presunciones y parte de presunciones precisamente por la obligación que tiene el Estado de responder por la persona privada de la libertad.
Entonces, hasta que no se aclare qué pasó con los chicos, el delito ya se configuró. David Cordero es experto en derechos humanos y ha litigado en el sistema interamericano. Según él, este caso cumple con esos elementos e incluso podría generar responsabilidad internacional para el Estado. Cuando son agentes del Estado, la responsabilidad es directa. Es decir, si es que no existe un resultado de la investigación, inmediatamente el Estado va a ser responsable. En la audiencia de habeas corpus se presentaron más casos de posible desaparición forzada durante la actual militarización, señala el experto. Por eso advierte que hay que tomar correctivos urgentes antes de que el Estado enfrente acusaciones más graves, como delitos de lesa humanidad. Se tiene que dar un mensaje muy claro de la altísima responsabilidad que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de respetar la ley, de respetar la Constitución, los tratados internacionales y de que pueden ser responsables por esto. Hay que apoyarles mientras cumplan la ley. Las declaraciones del ministro de Defensa y del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, intentando deslindar responsabilidad de los militares o acusando a las víctimas, también puede generar responsabilidades penales o usarse como elementos en contra del Estado en litigios internacionales. El cobro del impuesto predial en Quito, Guayaquil y Cuenca iniciará el 1 de enero de 2025 con descuentos para los contribuyentes que cancelen los valores tributarios durante los 3 primeros meses del año. Este y otros servicios los detallamos en el siguiente informe. El cobro del impuesto predial en Quito, Guayaquil y Cuenca iniciará el 1 de enero de 2025 con descuentos para los contribuyentes que lo paguen antes de junio. La reducción es del 10% para aquellos que lo paguen hasta el 15 de enero e irá disminuyendo 1 punto cada 15 días. En Quito, los pagos pueden realizarse en línea en el portal www.quito.gov.es. En Guayaquil, desde la página www.guayaquil.gov.es y en Cuenca desde www.cuenca.gov.es. En Quito se ofrece un descuento para las personas que tienen una vivienda que cuesta hasta $81,000. Ellos estarán exonerados durante 5 años y pueden aplicar un descuento del 50% durante 5 años más. La empresa de agua potable en Quito informó que sus usuarios deben actualizar sus datos para recibir la factura de consumo, notas de crédito y notificación de suspensión de servicio. El trámite se debe realizar de forma presencial de lunes a viernes en cualquiera de las 9 agencias del EPMOPS de 8 a 16:30. Para mayor información puede ingresar a la página www.aguaquito.gov.es. La gestión debe realizar el titular de la cuenta o puede autorizar a un tercero y agregar copias de cédula. El Registro Civil anunció que el miércoles 1 de enero de 2025 no habrá atención en sus agencias. Durante el feriado nacional, atenderán el jueves 2 y sábado 4 de enero de 8 a 12 del día. Para mayor información sobre los servicios habilitados para esta jornada, debe ingresar al portal www.registrocivil.gov.es. A partir del 6 de enero, atenderán con normalidad de 8 a 17 horas. Empleo, ¿qué trae el 2025? En contacto directo de esta mañana, analistas hablaron sobre las claves de generación de empleo para 2025. Los expertos coincidieron en que las nuevas oportunidades de trabajo están vinculadas con la tecnología. En contacto directo, la decana de la Escuela de Negocios de la ESPOL, María Granda, y Carlos Loaiza, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, analizaron las proyecciones de empleo en el 2025. Coinciden en que el Ecuador necesita una agenda a mediano y largo plazo, porque el país no sabe cuál es el horizonte de su desarrollo industrial. Tenemos que volver a generar espacios y oportunidades dentro del Ecuador para que nuestros jóvenes puedan mirar que existe futuro, que existen oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Ellos creen que es difícil pensar en un 2025 con más empleo, por la incertidumbre en el primer trimestre por las elecciones. El escenario actual de crisis, de inseguridad, de cortes de energía, tampoco ha permitido que el empleo pueda florecer, por así decirlo. Tenemos desde el año pasado, desde
mirando las cifras noviembre de 2023, noviembre de 2024, realmente hay un estancamiento. A inicios del año, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, el 22% de los jóvenes entre 15 y 24 años eran ninis, es decir, no estudian y no trabajan. Hay mujeres, jóvenes y adultos mayores que forman parte del 60% de la población que no tiene un empleo adecuado. Aseguran que el empleo no se consigue con decretos, sino con condiciones para reactivar las industrias. Tenemos que generar espacios para la inversión privada en electricidad, en educación, en salud, en grandes proyectos de infraestructura que el Ecuador no ha tenido en los últimos años. Afirman que en un mundo de constante evolución, los empleos del futuro estarán marcados por la innovación y la tecnología. Creo que todas estas carreras alrededor de ciberseguridad, alrededor de analítica de datos, alrededor de todo lo que significa el manejo de las redes sociales, de todo lo que es ese mundo de digital, creo que hay una oportunidad y unos espacios muy relevantes. A nivel de carreras digitales tenemos programas de bootcamps, que son programas cortos de 6 meses donde el joven puede aprender a programar e insertarse de forma rápida en el mercado laboral. Aseguran que sin horizontes definidos o un plan país, se prevé un aumento del desempleo para 2025. 132,000 empleos plenos se perdieron en el país en el último año. Así lo señala el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en su reporte de noviembre. Si la comparación se la hace con septiembre, el mes en que los apagones se agudizaron, los empleos adecuados que se perdieron son 250,000. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicó los resultados nacionales del mes de noviembre de su encuesta de empleo, desempleo y subempleo. La muestra se tomó en 9.016 viviendas de forma personal y los resultados no son precisamente alentadores. Contrario a los pronunciamientos de autoridades, el INEC señala que el empleo adecuado cayó en el país. Si en noviembre del 2023, cuando asumió el poder el actual gobierno, había 3.037.000 personas con empleo pleno, un año después son 2.905.000. La diferencia es de 132.000 personas. La caída es mayor si la comparación se la hace con el mes que registró la mayor cantidad de personas con empleo adecuado. Ese mes fue septiembre, con 3.155.000 personas, que comparados con el valor de noviembre, evidencia una reducción de 250.000 empleos formales. El INEC también recoge las cifras de subempleo y de lo que llaman empleo no remunerado, empleo no pleno y empleo no clasificado. En otras palabras, el trabajo informal. En noviembre del 2023 sumaban todas estas categorías en conjunto 5.160.000 personas. Un año después, el INEC cuenta 5.396.000 ciudadanos en esos registros, un incremento de 236.000 personas a esos tipos de empleo que son de menos de 40 horas, que perciben menos del salario mínimo, y eso cuando tienen una remuneración. La encuesta también presenta los valores de desempleo. En noviembre de 2023 eran 293.581 las personas en esa categoría. Un año después son 322.001. Es decir, hubo un incremento de 28.420 personas al desempleo. Valores que no llaman la atención ante la crisis energética que vivió el país. De hecho, el sector productivo lo alertó y la data oficial solo reconfirma las previsiones. Los ecuatorianos podrán gastar con sus tarjetas de crédito hasta $5.188 en el exterior sin pagar impuesto a la salida de divisas. Esto aplica a compras de celulares, ropa, electrodomésticos, comida y viajes. Diego Puente explica cómo se emplea este tributo. Los ecuatorianos que gasten hasta $5.188 en establecimientos del extranjero usando una o varias tarjetas no pagarán el impuesto a la salida de divisas. Esta resolución estará vigente desde el 1 de enero próximo hasta el 2027. Los consumos que superen ese monto pagarán el impuesto, pero solo el excedente de los $5.188. Lo que más paga el ISD son las importaciones, y dentro de las importaciones están consideradas estos consumos que hacen las personas, las familias, con tarjeta de crédito a través de los couriers, porque eso también es un método de importación. Hay dos consumos especiales, por estudios y por tratamientos médicos, que están exentos de pagar el impuesto.
En el caso de estudios, se podrá transferir el dinero por la totalidad de los costos relacionados con educación y cobrados directamente por la institución educativa en el extranjero. Se requiere presentar en las agencias del SRI una solicitud de exención, carta de aceptación y matrícula. Claro, se reporta al Servicio de Rentas Internas cuál es el estudio, cuál es el programa, el estudiante, para que la persona que reciba esos recursos no tenga que pagar el impuesto de la salida de divisas. Las personas con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas que tengan un diagnóstico avalado en Ecuador, pero un tratamiento en el extranjero, podrán transferir el costo total de la atención médica sin pagar impuestos. El impuesto a la salida de divisas representa al país cerca de $1.000 millones al año. Y millones de personas se preparan para recibir el nuevo año chino con el tradicional Festival de los Faroles en ese país, un show de luces que durará 42 días y hace gala del arte oriental. Un informe conjunto de Ecuavisa con INEX y SMG. En el jardín de Yuyuan, en Shanghái, se levantó un escenario de colores con un concepto de armonía entre el cielo, la tierra y los humanos, donde destaca la serpiente, que es el animal del nuevo año chino. Así será la edición número 30 del Festival de los Faroles, que empieza el 1 de enero y culmina el 12 de febrero. Vengo todos los años y definitivamente volveré después de que se enciendan las luces. Esta vez el show se llama Más allá de las linternas. Estará iluminado durante 42 días para proyectar un ambiente de montañas, bosques y árboles con cientos de pájaros. Según la tradición china, el Año Nuevo se celebrará el 29 de enero del calendario occidental. El precio de la entrada combina con las actividades del consumo dentro del centro comercial y el descuento puede alcanzar hasta 3.000 yuanes, unos $411. No solo es una buena experiencia visual, también estimula el comercio. El evento, considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de China, busca mostrarle al mundo las costumbres más tradicionales del país oriental. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en Contacto Directo continúa el especial ¿Qué trae el 2025? Para abordar los temas más preocupantes para la ciudadanía. Esta vez la salud será analizada por Luis Sarracín, exministro de Salud, y Gulnara Borja, presidenta del Comité de Ética Médico y docente de la Universidad San Francisco de Quito. Siga las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Información verificada por Ecuavisa. Buenas noches.